El chat Sí, está habilitado. el chat está habilitado. No hemos podido solucionar el tema del chat, que a unos les funciona y a otros no. Se supone que debería estar habilitado. De hecho, cuando yo reviso la configuración de esta llamada, está permitido que todos participen, incluso los que no están con cuentas institucionales. Bueno, Entonces, no era sabemos qué para, pasa. ¿es necesario registrarnos o aparecemos ahí en la, pues en la plataforma? No sé. Para el polivirtual sí había que crear un registro, pero aquí en el Teams no hemos podido solucionar el tema. Ustedes saben que migrar a Teams fue una contingencia, ya que se había solicitado porque en ese entonces, cuando estaba hablando de resultados de aprendizaje, había una asistencia masiva. No quisimos volver al Meet con la restricción de los 100 usuarios, dejando abierta la posibilidad de que en cualquier momento pudieran llegar más de las personas que admitía la plataforma, pero hemos tratado pues como de sobrellevar esa dificultad del chat de algunos, haciendo pues como las proyecciones para que puedan ingresar a las actividades en tiempo real. Bueno, con las buenas tardes para todos. Quiero darles la bienvenida nuevamente a este curso del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Como les habíamos contado en la sesión pasada, el día de hoy se dividirá como en dos partes esta sesión. La primera será para culminar el tema de la cultura de la calidad que está llevando a cabo la profesional de apoyo Betsy Carolina Valencia, y luego comenzaremos a desarrollar el tema que tiene que ver con las evidencias y la recolección de información para el sustento de los trámites que tienen que ver con solicitudes o renovaciones de registro calificado a cargo de Jorge Mario Cerda. La próxima sesión terminaríamos el tema con el profesional Jorge Mario, y con eso daríamos por terminadas las sesiones en tiempo real del curso. Quiero mencionar nuevamente que el curso quedaría habilitado hasta finales de junio, con el fin de que ustedes puedan realizar las actividades y obtener la certificación. Sin más preámbulos, le quiero dar entonces nuevamente la palabra a la compañera Betsy Carolina Valencia, quien terminará de desarrollar el tema de la cultura de la calidad. Betsy, muchas gracias nuevamente por acompañarnos y adelante. Es todo tuyo el micrófono, la cámara y la presentación. Activa el micrófono. Okay. Juan Camilo, ¿ustedes me están escuchando ya? Sí, Caro, ahí te estamos escuchando y ya te estamos viendo. Perfecto, no, eso es, yo tengo una configuración del micrófono que no sé cómo es que funciona y siempre me toca cambiarlo. Bien, vamos entonces a retomar nuestra presentación de la semana pasada. Habíamos como quedado en esta parte donde hablábamos de las herramientas de la comunicación disponibles y cuáles son los, digamos, niveles de intervención que puede tener la comunicación. Vamos a ver si la abro por acá. Muy bien, yo ahorita he perdido la visual con ustedes, entonces les pido que nuevamente, como la vez pasada, me interrumpan si necesitan intervenir o hacer alguna pregunta. Me voy a regresar una diapositiva, dos diapositivas como para retomar. Recordemos que habíamos hablado de las herramientas que tenemos disponibles para la comunicación en términos institucionales, en los programas y facultades y de la unidad de gestión de coordinación de autoevaluación institucional. Y estábamos en esta diapositiva en la que estábamos hablando, hablando del tema de cuáles son los niveles de la comunicación en los cuales nosotros podemos comprender un proceso de transformación o fortalecimiento. Yo no escucho a Carolina, por favor. ¿Alguien más no me está escuchando? Sí la estamos escuchando, Caro, te estamos escuchando. Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces, cualquier cosa quedo súper pendiente. Bueno, entonces, hablando de este asunto que son los niveles en los cuales nosotros podemos abordar la comunicación,
es importante que tengamos en cuenta que estos niveles corresponden también a tiempos de desarrollo de los procesos comunicacionales. No puedo pretender que un proceso de comunicación que aporta la transformación o el fortalecimiento cultural en cualquier escenario llegue al nivel 4 de manera inmediata. Por lo general es un asunto que toma años, bueno, meses en el mejor de los casos, pero que necesita seguir un proceso, ¿cierto? Yo no puedo ser emisario o ser embajador de una marca que no conozco. Igual sucede en este caso. Yo no puedo ser emisario de un mensaje del cual no comprendo su contenido, del cual no lo vivo o que no conozco incluso. Entonces, estos 4 niveles se dan en términos y en función del tiempo que hayamos estado expuestos y vinculados a procesos comunicacionales relacionados con un asunto específico. Sucede igual que cuando nosotros tenemos un grupo de estudiantes, pues por supuesto no podemos esperar que ellos respondan de manera inmediata o rápida a unos aprendizajes que deben ir adquiriendo durante, por ejemplo, un semestre o durante toda su carrera. Claro, antes de que continúes, está la mano levantada del profe Francisco López. Adelante, profesor Francisco, cuéntenos. No sé si de pronto, a ver, yo miro. Profesor Francisco, ¿usted nos está escuchando? Se le levantó por error. O de pronto... Él manifestó ahorita que no te estaba escuchando. Que no nos estaba escuchando, es cierto. Es posible que sea por eso. No sé si, Camilo, tienes el contacto del profe para que lo contactemos por chat o pues por WhatsApp o telefónicamente y que él pueda de pronto decirle que salga y vuelva a ingresar. A veces el Teams le pregunta a uno si quiere ingresar con el audio del computador y de pronto por error le dio que no quería hacerlo. Eso puede hacer que él no tenga el audio de la presentación. Mientras, bueno, entonces... Tengo el contacto del profe, pero le solicitaríamos a alguien que lo conozca que por favor lo contacte para ayudarle a solucionar. Debe ser un problema de sonido de su computador, como dice Caro, de la comunicación. De pronto saliendo y volviendo a entrar lograría solucionar el problema. También tenemos la mano levantada de la profe Adriana Royal. De pronto el problema puede ser tuyo, que te salgas y vuelvas a ingresar porque todos estamos escuchando muy bien y te dejamos de escuchar. Listo. Caro, continúe. Le muy pedimos bien a todos los compañeros recordar silenciar el micrófono mientras se intertiene la pregunta y cuando vayan a realizar una intervención lo pueden abrir. Adelante, Caro. Vale, muchas gracias. Entonces, retomando este asunto, tenemos entonces, que esto ya lo habíamos hablado la semana pasada, pero un poco para hacer empalme. Asimismo, como la comunicación no se da de manera inmediata, no tiene unos efectos inmediatos y sobre todo hablando en términos de cultura organizacional, es decir, no podemos esperar que todos en la institución vamos a estar alineados mañana con este tema. Esa comunicación tiene una forma de rizoma, es decir, es una forma de red que se extiende de una manera aleatoria e indefinida dentro de un grupo de personas. En este caso, en una institución educativa como el Politécnico, tenemos una cantidad de grupos de interés y de personas que no necesariamente van a comunicarse de manera esquemática. Entonces, también tenemos que entender ese proceso de comunicación como un rizoma, es decir, como algo aleatorio que no necesariamente va a llegar de la misma manera a todas las personas, aunque pertenezcan a un mismo grupo de interés y la información les haya sido emitida de una manera similar. Entonces, como ahí está el nivel de complejidad en términos de grupos de interés y de la organización interna de la institución y de todo lo que implica entender todos esos grupos de interés que tenemos como institución educativa, entonces tenemos que nosotros, a la vez que somos líderes de esos procesos comunicacionales, también tenemos que ser igualmente receptivos para que las retroalimentaciones las podamos recibir y tramitar de acuerdo, digamos, como la necesidad. Es muy importante que todos, como parte de la comunidad institucional, de la comunidad académica, entonces tomemos ese rol, lo introspectemos, lo llevemos a nuestras formas de actuar, lo llevemos a nuestro trabajo diario, establezcamos esas metas individuales y colectivas de comunicación que tenemos, nos propongamos en términos de objetivos
esa comunicación, cómo va a ser en relación a la calidad de la educación superior, y pues que esto resulte siendo un ejercicio planificado y organizado que, como dice en la diapositiva, nos disminuye el riesgo de error. ¿Qué tenemos que tener nosotros en cuenta? Recuerdan que la vez pasada hablamos de un sistema, de que los procesos de calidad y la cultura de la calidad era abierta, era flexible, era de alguna manera un asunto que no es rígido ni estático, y asimismo la comunicación va o debe responder a esa forma de ser de la cultura. ¿Por qué? Porque necesita comunicar eficientemente la cultura. Ahorita vamos a hablar, y este es el último tema que vamos a tocar ya para cerrar este módulo, de algo que hemos definido, los rasgos culturales de calidad del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. ¿Qué sucede? Nosotros como institución también debemos definir cómo es que somos nosotros en términos de esa cultura de la calidad. O sea, debe haber una cultura declarada de la calidad en la institución. Y por eso nosotros nos hemos tomado el trabajo de hacer una pequeña recolección. No es un asunto definitivo ni final, pero sí es una base inicial de cómo es que la cultura de la calidad de la educación superior debería empezar a ser o debería fortalecerse, en qué ámbitos debería fortalecerse para lograr que estos rasgos se expresen de una manera más contundente. Entonces, ¿qué rasgos queremos nosotros tener o creemos que es importante tener? La autoevaluación, que nos permita comparar los avances en los programas y en la institución, ¿cierto? Ese es un ejercicio que, como dice en la diapositiva, es consciente, oportuno y planificado, y por eso nosotros tenemos un ciclo de vida del programa que hemos estado empezando a comunicar, pero que a la larga también hace parte de lo que ustedes ya como profesores y directivos y administrativos, según sea su rol, conocen en diferentes momentos. Entonces, si esa autoevaluación es planificada y es consciente, es muy sencillo que nosotros podamos hacer un seguimiento. Discúlpenme, qué pena con ustedes, está ladrando el perro de mi casa, todo lo que sucede en el teletrabajo. Entonces, cuando ese ejercicio es consciente y oportuno y planificado, yo me voy a encontrar con que la autoevaluación, antes que una carga que debo asumir cada tanto tiempo para demostrar que un programa tiene unos niveles de calidad óptimos, bien sea para una acreditación de alta calidad o para renovar su registro calificado, pues se va a convertir en una herramienta para que nosotros mejoremos de manera oportuna los fallos que podemos estar teniendo en el proceso, y también nos va a permitir tener mejores y más ideas respecto a cómo ser mejores como programa o como institución. La autorregulación como estrategia, aquí nos estamos refiriendo básicamente a la forma como nosotros asumimos la autoevaluación, el proceso de autoevaluación y sus resultados, y los llevamos a una estrategia de mejora continua. Entonces, cuando yo tengo una visión de mejora continua, y eso hace parte de mi cultura dentro de la institución, nosotros vamos a poder tener unos planes de mejoramiento que en verdad se cumplan. ¿Qué sucede muchas veces con el plan de mejoramiento? Es un requisito que debe cumplirse, y muchas veces se cumple como tal, como un requisito, como el entregable, que es obligatorio, pero no siempre lo tomamos como lo que es una oportunidad de hacer mejor las cosas. Cuando nosotros lo vemos y vemos esa autorregulación desde ese enfoque de oportunidades, nosotros podemos lograr encontrar respuestas más prácticas y más oportunas a las dificultades que podemos estar teniendo en el desarrollo de un determinado plan. En el caso de los programas, en el caso del plan de mejoramiento, como un proceso de autorregulación, nos vamos a encontrar que si nosotros estamos haciendo una observación constante, aunque no estemos haciendo formalmente autoevaluación, pero si tenemos esa cultura de estarnos observando permanentemente, pues la autorregulación va a terminar siendo un ejercicio que se hace permanentemente y que a la hora de plasmarlo en un plan no va a tener unas actividades tan contundentes que requieran tantos esfuerzos que signifiquen una carga para las personas que deben ejecutarlas, es decir, para todos los que hacen parte de un programa. Los siguientes dos rasgos mejor culturales que nosotros queremos desarrollar o fortalecer en la institución es la mejora continua como una necesidad para fortalecer esa calidad del servicio que nosotros ofrecemos a la comunidad institucional. Y aquí no nos estamos refiriendo únicamente a las facultades, a las unidades académicas, nos estamos refiriendo también a las unidades de gestión, que si la facultad o el programa necesitan hoy un informe de tal estilo o de tal tipo para presentar o para su proceso de autoevaluación o para su proceso de plan de mejoramiento, o necesita este documento o este informe o este resultado como parte de su visita de pares académicos, entonces las unidades de gestión
organización también tenemos o debemos desarrollar la capacidad de tener esa información disponible, ¿cierto? Ya sabemos cómo funciona más o menos el sistema, aunque hay cambios que se van dando según la normatividad, pues esos cambios nos vamos poniendo ahí dentro de nuestra ruta de trabajo. Es importante que todos estemos caminando para el mismo lado. Entonces, en esos rasgos culturales no solamente entran las facultades, sino que entran todas las unidades de gestión, todas las unidades administrativas y toda la alta dirección. Incluso en las facultades entran los estudiantes como parte de esa estrategia. El siguiente rasgo o característica es el seguimiento de indicadores para que se consolide la información de algo que se llama con valor transaccional, que permite el cumplimiento de la misión institucional con estándares de alta calidad. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que nosotros necesitamos estar midiéndonos por indicadores que nos permitan información de valor. La semana pasada hablábamos de qué tipos de indicadores tenían más valores en la comunicación y les decía, los cualitativos son los que tienen un mayor peso dentro de un proceso de comunicación y de cultura organizacional, porque a mí no me interesa cuántas personas van a un evento, a mí me interesa cuáles de las personas o qué impacto tuvo ese evento en las personas que estuvieron, por ejemplo. Entonces me interesa saber cuántos de ustedes terminan aplicando esta información que están recibiendo en este curso, lo están yendo a aplicar a sus programas. ¿Cuántos de ustedes fueron con el ejercicio de la semana pasada, la pregunta que yo les hacía la semana pasada, y se preguntaron en sus facultades cómo es la cultura de esta facultad, cuál sería la cultura que nosotros tenemos como equipo de programa, ¿cierto? Entonces, cuando yo mido oportunamente y eficientemente mis indicadores, voy a tener como resultado información transaccional de valor. ¿Qué es eso? Información que me permita a mí tener o pensar en acciones estratégicas que sean oportunas, por lo tanto, si no son oportunas no pueden ser estratégicas, que sean oportunas a las necesidades que yo tengo en el momento e incluso me permiten mirar con visión prospectiva hacia dónde van los procesos. La participación como regla de oro. Aquí hay una cosa muy importante y esto es un asunto que nos implica a todos los colaboradores y todos los que hacemos parte de la comunidad académica del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. Los procesos de autoevaluación y autorregulación son plurales, no son individuales, es decir, yo puedo ser un profesor responsable de una determinada, no sé, una determinada condición de calidad, pero no quiere decir que mis otros compañeros que no tienen eso como una responsabilidad contractual no hagan parte del proceso. Como docente, como administrativo, como contratista en mi caso, hacer parte de los procesos de calidad de la educación superior, de esa cultura de la calidad, es casi como una necesidad, porque cuando nosotros empezamos a estar por fuera, ¿qué nos va a pasar? Nos va a pasar que vamos a estar desarticulados de las acciones, desarticulados de los objetivos y finalmente eso implica que la organización va a tener traspiés en un montón de cosas, ¿cierto? Uno de los objetivos que tiene la comunicación también en términos de cultura, pero también en términos de gestión, es el de la alineación organizacional, es decir, que todos sepamos cuál es nuestro camino y que todos podamos identificar cuando nos estamos desviando de ese camino. Entonces, si a mí me contratan para ser comunicadora en la unidad de gestión de la coordinación de autoevaluación, yo tengo que saber cuál es mi trabajo y tengo que entender lo que hacen las facultades y lo que hacen los programas y lo que hace la misma oficina para poder comunicarlo eficientemente. Cuando yo entré a la oficina, pues es decir, es poco probable que yo hubiera podido dar este curso, por ejemplo, en el momento en el que llegué a la institución. ¿Por qué? Porque desconocía muchos asuntos de los rasgos culturales de la institución. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros a los colaboradores, bien sean contratistas o no contratistas o empleados o como queramos pensar en la vinculación, hay que empoderarlos de estos procesos a partir de los procesos de comunicación y el momento de verdad más importante que tenemos nosotros con todos esos colaboradores se llama inducción. Entonces, cuando nosotros tenemos una persona nueva en nuestra oficina, nueva en nuestra facultad o en nuestro programa, lo primero que debemos hacer es darle una inducción de todo lo que se va a encontrar en la institución sin disminuir detalles. ¿Por qué? Porque es una persona que llega nueva, que puede ser muy inteligente, puede ser muy conocedora de su área técnica, pero que si desconoce la cultura de la organización, pues va a estar muy perdida en muchas de las acciones que emprenda.
Entonces, la participación como regla de oro empieza ahí, en que nosotros como líderes de esas personas que llegan nuevos, incluso como compañeros, si los líderes no lo hacen, pues vamos a participar de la inducción de estas personas que llegan y las vamos a vincular a esa cultura organizacional. Ese es el primer momento de verdad que tenemos tan importante con ellos. Entonces, si tenemos la posibilidad de hacerlo desde ahí, vamos a disminuir los riesgos de que a futuro esa persona esté desalineada de la organización. Luego, la conciencia y el autoconocimiento como herramientas para conocer la realidad de los programas y las facultades. Eso parte de la autorregulación y la autoevaluación. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros cada vez que nosotros hacemos conciencia de nuestras fortalezas y nuestras oportunidades de mejora, implica que nosotros estamos autorreconociendo cuáles son esos elementos o esos momentos o esos procesos en los cuales yo necesito ayuda para crecer o necesito poner un esfuerzo adicional. Si nos conocemos bien hacia adentro, vamos a tener la capacidad de fortalecernos a partir de las cosas que tenemos bien y de buscar soluciones a lo que no tenemos tan bien. El cumplimiento de la puntualidad y el respeto por el tiempo de los otros como principios para garantizar el éxito de los procesos. Lo veíamos la semana pasada, vamos a ver si encuentro la diapositiva, cuando veíamos este ejemplo. Permítanme, yo me regreso. Este ejemplo. ¿Qué pasaba en este ejemplo? Por una concepción o por un desconocimiento de la importancia que tiene el tiempo en un proceso o en un procedimiento, por decirlo algo, en este caso es un procedimiento de registro de un documento, ya no se llama documento, ya tenemos documentos maestros, pero en este caso estaba basado sobre esa premisa del tiempo que nosotros requerimos para hacer revisión de un contenido de un informe de autoevaluación o de un documento que se va a emplear para solicitar o para ingresar al SACES. Entonces, si yo desconozco la importancia de ese tiempo, si yo no reconozco la necesidad que existe de entregar 3 meses antes la información que corresponde, pues yo voy a estar afectando a todo el sistema. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a terminar haciendo las cosas cuando no son toda la carrera, respondiendo por la simple... ¿Cómo lo digo? Por el simple hecho de responder, ¿cierto? Y no necesariamente por hacer bien mi trabajo, que es lo que nosotros pretendemos. Entonces, cumplimiento, puntualidad y respeto por el tiempo de los otros son valores fundamentales que queremos promover en esta cultura. La comunicación como un indispensable, ¿cierto? Para que todos nos involucremos, para que todos sepamos que es el aseguramiento de la calidad de la educación en el poli, para que todos hagamos parte de los procesos, para que cada uno desde su punto de vista, desde su rol, pueda aportar su granito de arena, grande o chiquito, pero que lo haga, para que todos los que reciben nuestros servicios como institución educativa, que en este caso son nuestros estudiantes, pero también la comunidad que está afuera esperando ser en un futuro estudiante del poli, pues vean que hacemos las cosas muy bien, no solamente hacerlas bien, sino también que lo vean. Es muy importante, y aquí hay un paréntesis pequeño que quiero hacer sobre este asunto de poner el huevo y cacarearlo. A veces pecamos también en eso, ¿cierto? Cuando no hacemos las cosas tan bien o necesitamos mejorarlo, está bien replegarse y hacer el proceso de mejora, pero cuando las estamos haciendo bien, también tenemos que comunicarlas, también tenemos que contarle a los estudiantes y a los futuros estudiantes de la comunidad en general qué es lo que está pasando al interior de la institución y las facultades en términos de la calidad, qué estamos haciendo para mejorar, cómo nos estamos preparando y reconocer que nos estamos preparando o que estamos mejorando o que tenemos asuntos por mejorar no es un asunto que el otro vaya a recibir a mal. El otro se siente más cómodo de saber que entra a una institución o que hace parte de una institución en la que a pesar de que no es todo perfecto, se hacen cosas por mejorar y no cuando creemos que estamos recibiendo un servicio de educación de alta calidad y de repente nos decepcionamos porque el servicio no resulta tan bien. Eso pasa en muchas instituciones y eso sucede porque la comunicación no es clara y no es pertinente todo el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces le tenemos miedo a decir las cosas como son y a contar las cosas como son. Y realmente la comunicación, si se hace de la manera, digamos, pertinente, si se piensa estratégicamente, aunque usted comunique que no todo está tan bien, que estamos mejorando y que estamos trabajando, va a ser un asunto bien recibido. ¿Por qué? Porque el otro se siente valorado como persona, no se siente asaltado en su buena fe, por decirlo de alguna manera. La participación como táctica para mantenerse informado sobre los procesos institucionales y los cambios. Eso tiene que ver
con que cuando yo más involucro gente, a mis estudiantes, a mis docentes, a mis colaboradores administrativos, mientras yo más gente involucre y más tiempo los involucre, va a ser más sencillo hacer la comunicación, porque como estamos compartiendo un lenguaje todo el tiempo, si yo estoy involucrado con algo, estoy compartiendo un lenguaje, entonces cuando yo hable para ese lenguaje o para ese grupo poblacional que ya tiene ese lenguaje, digamos como, ¿cómo lo digo? Como metido dentro de su ADN, entonces va a ser más sencillo que el otro responda a los mensajes que yo estoy emitiendo. ¿Cómo comprometo entonces a la comunidad universitaria o a la institución de educación superior con la divulgación de una cultura de la calidad? Premisa: el compromiso del colaborador no se logra por generación espontánea. Necesita de una relación permanente, necesita que el otro esté comunicándose todo el tiempo, y no quiere decir que esté mandando boletines permanentemente, sino que dentro de su forma de actuar, dentro de su forma de trabajar, dentro de su forma de hacer las cosas, la comunicación debe ser un asunto constante. Es decir, cuando mi líder en la oficina no me dice qué está pasando, y vamos a llevarlo al plano del teletrabajo, que ahorita el teletrabajo no, el trabajo en casa, que estamos viviendo ahorita, que cada vez uno trabaja más como una isla, o sea, la tendencia es a que usted se aísla mucho en su casa y que cumple con su función, pero que realmente desconoce qué está pasando afuera con los demás de su ambiente laboral. Es necesario que esto sea una constante, es decir, que así sea por el grupo de WhatsApp, se haga el saludo, se cuenten qué se está trabajando, se hagan preguntas a los colaboradores, en el caso de los líderes, sobre cómo están desarrollando sus trabajos, qué necesidades tienen, el solo hecho del saludo. ¿Por qué? Porque eso mantiene al otro conectado. La exposición a los mensajes, no tiene que todo el tiempo mandar una iCard diseñada, no, el mensaje simple y sencillo también cala, ¿cierto? También, mientras es como la gotica que va cayendo hasta que va haciendo el huequito en el concreto, la gotica de agua que cae hasta que hace una erosión. Entonces, eso mismo funciona con la comunicación. Cuando yo expongo el mensaje, entonces el otro va a irse empapando de eso, y un día va a ir a adoptar, o un día va a adoptar ese lenguaje de manera natural. No va a necesitar que yo le imponga esa forma de hablar o ese mensaje, lo va a hacer de manera espontánea, y eso es lo que estamos buscando. Entonces, ¿cómo yo logro ese compromiso de la institución, de toda la comunidad institucional o académica respecto a la calidad de la educación? No quedándome callado. Todo el tiempo tengo que estar diciendo algo. Los programas todo el tiempo están en un momento distinto de su ciclo de vida. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento del ciclo de vida? Estamos en un año de funcionamiento regular, donde acabamos de recibir renovación de registro calificado, estamos ofertando el programa con normalidad, la autoevaluación es hasta el próximo año. Bueno, entonces contémosle a los estudiantes que estamos en un momento en el cual el programa se está preparando para un proceso de autoevaluación. Vámosle contando en ese año que tenemos, son 365 oportunidades que tenemos de contarle al estudiante y al profesor y a toda la comunidad académica que la facultad o que el programa se están preparando para un proceso que viene a futuro. Aprovechemos para hacer pedagogía sobre qué es una autoevaluación, sobre yo como estudiante qué responsabilidad tengo en una autoevaluación. Y cuando pase la autoevaluación, entonces vamos a hacer lo mismo con el plan de mejoramiento. Y cuando pase el plan de mejoramiento, viene otro proceso de autoevaluación, después hay un segundo plan de mejoramiento, y después de eso yo voy a tener muchas cosas importantes que contarle a mi comunidad académica, y es que estoy en renovación del registro calificado, que estamos preparándonos para solicitar la acreditación de alta calidad. Contarle al otro qué está pasando disminuye el nivel de incertidumbre, ¿cierto? ¿Qué pasa? Creo que lo había comentado en la sesión pasada. ¿Qué pasa cuando hay incertidumbre? El cerebro automáticamente rellena los campos de incertidumbre con información negativa, ¿cierto? Es como cuando ustedes están no sé, la mamá se va a hacer una vuelta en medio de estas protestas en que estamos y no sé qué, y usted le escribe a la mamá y la mamá no responde, la llama, la mamá no responde, y usted termina histérico, preocupado porque la mamá no respondía, y resulta que la mamá llegó a la casa hace rato, puso el teléfono por allá en cualquier parte, no lo escuchó y no avisó que llegó, ¿cierto? No pasó nada, la mamá está bien, pero usted en la cabeza ya se imaginaba yendo a las UCIs, a un montón de lugares, o buscando a su mamá perdida porque no contestaba el teléfono y se había salido a hacer una vuelta en medio de estas protestas. Entonces, eso mismo sucede
con el otro cuando no recibe información eficiente mía, cuando yo me quedo callado, cuando yo creo que no es importante contarle que estoy haciendo tal cosa, que empieza el otro a decir, y estos que no hacen nada, y esto que no sirve, y aquí que no hacen nada bien, y aquí que todo lo hacen cuando ya se acaba el tiempo. Entonces empieza el cerebro, o sea, ese depositario de emociones y de información a llenarse de cosas que ni siquiera a veces corresponden con la realidad. Eso nos pasa cuando dejamos de comunicar. El silencio es un muy mal comunicador en términos de que permite que el otro se imagine y considere cierto lo que se imagine. Entonces, por eso la relación es permanente, la comunicación no tiene momentos altos y bajos, la comunicación es un asunto que debe darse todo el tiempo. ¿Qué cambia? Las formas en que yo me comunico, ¿qué cambia? Las frecuencias en que yo me comunico, ¿qué cambia? El lenguaje en el que yo lo hago. Claro, dependiendo a quién lo estoy comunicando, pero lo que no debe cambiarse es el hecho de que la comunicación es permanente. Entonces, hemos finalizado este módulo para todos ustedes y yo tengo unas propuestas de actividades que esto les va a aparecer a ustedes en la plataforma de Polivirtual, pero les voy a contar de qué se trata. Hay un texto que yo les compartí que está ya va a estar dentro de la plataforma, espero que lo lean, es un texto simplemente para generar reflexión, y aquí hay algo que se llama una actividad de consolidación. Ya en plataforma les aparecerá de una manera más expedita como actividad, pero eso es una propuesta que yo les quiero hacer desde la coordinación de autoevaluación para sus procesos de facultad y de programa, y también porque esto, por supuesto, nos ayuda a nosotros en los procesos como institución. Y es, durante este año, nosotros vamos a estar en como en un proceso de consolidación de lo que es esta cultura de la calidad de la educación superior para el Poli. Hemos empezado por esta acción, pero ya desde el año pasado, esta acción pública, por decirlo de alguna manera, pero desde el año pasado hemos venido haciendo una serie de intervenciones y de mejoras sobre nuestras herramientas de trabajo y las herramientas que les ofrecemos a ustedes. Entonces, muy en sintonía con esto, yo quiero invitar, sobre todo a quienes hacen parte de los CAP y los CAF, pero esto no quiere decir que solo a ellos, a que ustedes discutan sobre cómo es que ustedes en sus facultades y programas van a comunicar la cultura de la calidad a los programas, a los estudiantes, a los otros docentes, a los administrativos y directivos de cada facultad y programa. Esto es importante, ¿por qué? Porque les permite verse y proyectarse. Yo muchas veces o varias veces me he sentado con algunos de ustedes que les pica la curiosidad y van y me dicen, bueno, ¿yo cómo voy a informarle a los estudiantes que estamos en autoevaluación? Yo quisiera que no tuviera que tener más reuniones de estas con ningún profesor, con ningún docente o pues con ninguno que tenga que ver con la institución, porque esto se vuelva una costumbre de todo el tiempo, ¿cierto? Que no tengamos una reunión para definir cómo es que yo le voy a informar a los estudiantes esto, sino que tengamos unos encuentros donde podamos ver proactivamente cómo se va a comunicar, que es diferente a informar, a todo el programa y a toda la facultad sobre todos los momentos del ciclo de vida del programa que estamos hablando. Entonces, quisiera que ustedes, cuando lleguen a esto en la plataforma, pues lo lean con calma, se concentren en esto y logremos que durante este año, pues muy de manera consciente, ustedes se puedan ir acercando a la coordinación y a través mío podamos tener una conversación con mucho sentido respecto a cómo desarrollar la comunicación de los momentos de vida del programa en sus facultades y sus programas. Valga la redundancia y perdón la redundancia, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pretendemos con esto? Pues que en el año 2022 nosotros como programas y facultades y nosotros pues comunidad de gestión tengamos un plan de divulgación de la cultura de la calidad que aporte al plan institucional. O sea, es decir, esto no solamente se va a quedar acá en el discurso, esto no solamente se va a quedar acá en este módulo, sino que va a entrar a ser parte de nuestra realidad institucional, cómo nosotros nos comunicamos y vamos a utilizar el rizoma que les comentaba ahorita. ¿Qué es el rizoma? Pues que desde la coordinación de autoevaluación vamos a estar ahí muy disponibles a modo de asesoría para que los CAP y los CAF se puedan acercar y podamos consolidar estrategias para ustedes. Es decir, yo no voy a ir a cada facultad y decirles, venga, hagan un boletín. No, vamos a partir de la realidad de ustedes. ¿Quiénes conocen las facultades y los programas? Los docentes que están en las facultades y los programas. ¿Quiénes pueden liderar esto? Cualquiera que esté dispuesto a ser un líder de información y de comunicación puede lograrlo.
¿cierto? Pero obviamente tiene que haber un direccionamiento institucional estratégico. ¿Cuál es ese direccionamiento? El que podemos desde la oficina canalizar. No quiere decir que nosotros vayamos a, digamos, a tomar decisiones estratégicas sobre las facultades y programas, sino que ustedes van a venir, vamos a tener conversaciones de valor y a partir de esas conversaciones vamos a tomar el liderazgo entre todos nosotros de esta cultura de la calidad, de la comunicación, de la cultura de la calidad. Esto no es camisa de fuerza para ningún programa, ninguna facultad, es solamente una propuesta que para nosotros sería importante consolidar, porque es el determinante de que toda la comunidad académica empiece a conocer de qué estamos hablando, que le encuentre sentido a las palabras de autoevaluación, que le encuentre sentido al significado de una acreditación de alta calidad, que sepa qué significa, que le encuentre valor al ejercicio de cualificación que estamos haciendo en todos los programas y que finalmente pues esta termine siendo una cultura muy consolidada en poco tiempo, ¿cierto? Ya les había dicho, les he dicho que no es algo de un mes, de 2 meses, ni siquiera de 1 año, 2 años, pero si lo hacemos entre todos y cada uno pone su pedacito, seguramente va a ser más sencillo a que si solo desde una unidad de gestión se hace el trabajo de ir a cada una de las unidades de gestión adicionales y de las unidades académicas. Con esto entonces finalizamos. Quiero agradecerles a todos ustedes.